¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Conexión Empresarial Chile a través de nuestras distintas plataformas. Para cada uno de aquellos que escuchan nuestros podcasts en Chile y el resto del mundo, gracias por confiar en nuestros contenidos. Y también un saludo afectuoso y cariñoso para nuestro equipo de trabajo. Les anticipo que hoy día tendremos comentario económico con Cristian Echeverría. Y tengo tarea pendiente. Hoy les doy el paso a paso laboral. Bienvenidos. ¿Necesitas mostrar tu empresa, captar nuevos clientes, realizar inducciones a tus colaboradores? Lo que requieres entonces es un video corporativo. Solicita mayor información sobre este servicio que te ofrece SIC Producciones. Contáctate a través del WhatsApp +569 52 33 10 31. Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Momento de ir con nuestro entrevistado de hoy, Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Vamos a iniciar el análisis de esta última semana revisando el comportamiento del precio del cobre, del dólar. En el plano internacional, Estados Unidos y China reafirman su compromiso con la fase 1 tras una llamada telefónica. Primero, ¿crees tú, Cristian, que tendremos un dólar caro por mucho tiempo más en nuestro país? Segundo, el precio del metal rojo. ¿Cuál es tu proyección para los próximos meses? Y tercero, en relación a la situación de esta guerra comercial entre las dos más importantes potencias económicas del mundo, ¿cómo ves que siga avanzando? Bienvenido, Cristian. Hola, Alfredo. Bien, ¿qué tal? Como siempre, muy contento de estar aquí compartiendo visiones y reflexionando sobre lo que está pasando. En cuanto al dólar y el cobre, están súper relacionados los dos, ¿cierto? En el fondo, cuando el cobre sube, nuestro dólar cae; cuando cae el cobre, nuestro dólar sube. Eso es lo grueso, es lo que pasa. Así que es una historia del cobre, básicamente. Y mirando hacia adelante, la verdad es que hay dos fuerzas contrapuestas que hacen, por una parte, que el precio del cobre probablemente tiende a mantenerse en torno a los $3, que es como está ahora, y eso tendría gradualmente que presionar el tipo de cambio hacia la baja. Y esos factores son los que tienen relación con la escasez de oferta a nivel mundial, especialmente porque las dos zonas principales productoras de cobre en el mundo son Asia y América Latina, y son las dos más duramente afectadas por el coronavirus en la producción, paralización de actividad, en fin. Entonces, si bien la minería en Chile todavía no se ha visto tan afectada, pero en Perú, por ejemplo, la producción cayó un 20% en el último mes. Entonces eso es importante y eso es lo que ha presionado un poco el cobre al alza. Entonces, mientras ese factor por el lado de la oferta persista, vamos a ver un cobre a niveles altos. Sin embargo, también hay efectos por el lado de la demanda, es decir, en la medida que aumenta el riesgo de rebrotes en el hemisferio norte y en el hemisferio sur también, ¿cierto? Que depriman la demanda de los consumidores, el consumo de productos manufacturados que llevan cobre, o las compras de vivienda y todas las decisiones de mediano o largo plazo de los hogares. Inversión en vivienda es uno de los ítems importantes de la decisión económica de los hogares. Entonces, eso, en la medida que se pone pausa o se restringe el consumo y la inversión en vivienda, también reduce o deprime la demanda por cobre y es un factor a la baja. Entonces, es una historia de qué es lo que pasa con oferta y demanda, básicamente, y es difícil predecir cuál va a ser el efecto que domine, porque los dos están actuando, de hecho, cada día. Así que no es muy fácil anticipar eso, en verdad. Pero lo que sí, esos son los factores que están dominando, y cuál de los dos predomine aquí adelante en cómo evoluciona la pandemia es lo que va a determinar su trayectoria de precio. Ahora, en relación a la guerra comercial y lo que aparentemente se ve como una voluntad de reiniciar la primera fase, digamos, ¿cierto? Como le llamaron, la fase 1 del acuerdo comercial y del restablecimiento de relaciones, de retrotraer la guerra arancelaria, básicamente. Mi percepción es que esto es una tensión económica, geopolítica, militar, de supremacía, que llegó para quedarse, y llegó para quedarse con Trump o sin Trump. O sea, el gobierno que venga, si es que Trump no sale reelegido en noviembre, va a tener que asumir el problema chino, y va a ser un constante tire y afloje permanente, porque China ya es una potencia y Estados Unidos no quiere ceder su rol de potencia líder con predominio y supremacía. Entonces,
Y China además usa todos los medios, legales y no legales, con copia de propiedad intelectual, robo de propiedad intelectual, boicot, espionaje, en fin, todo. Entonces, como es una potencia, las potencias actúan así. Así que veo que no hay perspectiva de que vaya a cambiar mucho de aquí para adelante. En Conexión Empresarial Chile estamos con el análisis económico de Cristian Echeverría. Te llevo al plano local, Asociación de AFP y Proyecto para Segundo Retiro. Hay gente que le gustaría utilizar los fondos de pensión para fines políticos. El gerente general del gremio de las administradoras, Fernando Larraín, aseguró que no siempre en políticas públicas hay buenas ideas e indicó que iniciativas como estas erosionan el sistema de pensiones. Cristian, ¿qué nos puedes comentar sobre esta posibilidad que se está planteando y su impacto en las futuras pensiones? ¿Es este el camino a seguir? Mira, mi percepción es que se está usando un sistema de pensiones de ahorro para la vejez para un fin distinto al cual fue originalmente concebido, y no solo originalmente, sino que el propósito social, digamos, que tiene, que es proveer de recursos para cuando llegue la edad en la cual las personas no ganan nada. Entonces, el 10% cuestionable, debatible, sin duda, cualquier retiro del fondo de pensiones en este contexto nos empobrece no solo ahora el coronavirus, sino que también estamos perpetuando los efectos del coronavirus hacia el futuro. Es decir, nos empobrece también en el futuro para quienes retiren parte de su fondo de pensión. Entonces, esta propuesta de ampliar a una segunda giro, digamos, ¿cierto? Nos hunde cada vez más lejos del objetivo que está planteado hace ya 2 gobiernos, digamos, de que las pensiones en Chile son bajas y que deben subir. Esto nos aleja, nos lleva en una dirección exactamente opuesta. Así que yo, de nuevo, subrayo, en una situación crítica de esta naturaleza como la que está viviendo el país, en verdad hay otros instrumentos de la política pública que son los adecuados para hacerse cargo de mantener niveles de ingreso, niveles de vida, o por lo menos apuntalar hogares que lo necesitan y personas que lo necesitan, mientras se recupere un nivel de actividad y una capacidad de generación de ingresos más cercano a la normalidad, o más cercano a una recuperación ya franca y decidida. Pero el sistema de pensiones creo que es pésima idea. O sea, en economía hay una regla como bien probada, digamos, que cuando se transgrede se empiezan a hacer cualquier cantidad de cosas que ya no se sabe los efectos que tienen, y generalmente son efectos más adversos que beneficiosos. Y esa regla de operación, de funcionamiento de políticas económicas, dice que tiene que haber un instrumento para cada objetivo. En este caso, el objetivo es pensiones y el instrumento son los fondos de pensiones. Pero no pueden los fondos de pensiones tener un segundo objetivo, que es ayudar a suplir la caída de ingresos en caso de recesión, como ahora, en un giro y después en otro, y después puede haber otra tercera razón más adelante. Entonces, esto la verdad es que va absolutamente en mala dirección desde punto de vista, de todo punto de vista, tanto de las personas como también del funcionamiento del sistema económico y de la economía, a la cual todos pertenecemos. Y si la economía no funciona adecuadamente, bueno, nuestra vida individual y económica tampoco va a funcionar adecuadamente. Sigamos avanzando, Cristian. Te planteo el siguiente tema. Reorganizaciones y cierres definitivos. Los casos que reflejan el duro golpe del 18 de octubre y la pandemia para el retail. Tenemos los siguientes ejemplos. En Chile, AD Retail informaron el cierre definitivo de Dijon. Corona inició hace pocos días un proceso legal para enfrentar sus compromisos financieros, mientras que Cencosud puso fin a la historia de Johnson. Cristian, ante este tipo de medidas, ¿qué se espera ante un mercado financiero inestable e incierto con las acciones que puedan seguir tomando las grandes empresas del retail? ¿Esto significa que estamos presenciando un cambio drástico en las estrategias del modelo de negocio de estas empresas? ¿Hacia dónde pueden ir? Bueno, yo creo que la pandemia lo que ha hecho es básicamente comprimir en 6 meses fenómenos de mediano plazo que estaban desarrollándose en la industria del retail y en varias otras industrias de servicios que están apuntando a cambios en sus modelos de negocio, en las formas en cómo hacen sus operaciones, tanto por el lado del abastecimiento, la
producción, transformación, en fin, en distribución y finalmente en venta o distribución a destino final de cliente. Entonces, viendo más en concreto, el retail claramente está migrando en todo el planeta hacia una versión más online, en que los locales están siendo prácticamente subutilizados, pero hace tiempo, hace más de una década y en forma creciente, porque la gente está transitando formas distintas de comprar. Entonces el coronavirus nos forzó a hacerlo en 6 meses, lo que en Chile estábamos 10 años atrasados respecto al resto del mundo, y nos está forzando todavía, no se ha hecho totalmente estos cierres de cadenas de retail y orientaciones, digamos, más en el fondo reestructuraciones y eventualmente quiebras, porque eso aquí en Chile y en otras partes se ha visto también, que han quebrado grandes cadenas de retail en sectores nicho o cadenas de retail de marcas transversales, digamos, grandes. Entonces, sin duda está cambiando y está cambiando forzada y aceleradamente. En Chile agudizado e intensificado por el desastre económico que estamos viviendo, la gran recesión en que estamos metidos. Ahora, hacia adelante, ¿cuál va a ser la dirección? Bueno, yo creo que tanto la tecnología, el modelo de negocio, como las preferencias de los consumidores, todos están apuntando en la dirección de que la mayor presencia del delivery y de la venta online y la del delivery a domicilio, respecto de la concurrencia de los consumidores a los centros comerciales o a los locales, el retiro en el local, eso está cambiando y creo que cambió con el coronavirus, y aunque volvamos a una nueva normalidad económica en un par de años más, 3 años más, creo que la participación de mercado, digamos, de estas formas de interacción con los clientes definitivamente no van a parar de subir, de aumentar. Así es que eso es lo que te puedo decir, que creo que este cambio llegó para quedarse y para continuar profundizándose. Hay un tema que no podemos dejar de comentar, Cristian, es este llamado a paro realizado por la CNTC, en donde el vicepresidente José Villagrán, quien lleva semanas advirtiendo de una paralización, aseguró que sus asociados guardarán los camiones o se colocarán en las bermas de las carreteras y no van a trasladar ningún producto, ni remedios, ni combustible, ni abarrotes, ni nada. Pareciera que estamos en una sociedad en que las manifestaciones, con o sin violencia, se están transformando en un puente para acelerar los procesos legislativos que debieran realizar con mayor celeridad los diferentes sectores políticos que están precisamente para hacer esa tarea, para crear leyes que respondan a los tiempos actuales y que estén en sintonía con las necesidades de una sociedad moderna. Cristian, ¿cuál es tu visión al respecto de lo que estamos viviendo como país, en donde se combinan situaciones sociales con impacto en el desarrollo económico y sus múltiples consecuencias? Bueno, desde mi perspectiva como economista, claro, toda movilización es un arma de presión, es un mecanismo de presión sobre las autoridades, sobre los legisladores, sobre la institucionalidad en general, sobre el país. Y dependiendo de cómo se haga, puede ser legítimo o no legítimo, digamos. Y no es legítimo solo el motivo, sino que también es legítimo, se refiere a la legitimidad a los medios utilizados. No se puede hacer de cualquier manera. Entonces, amenazar con un paro de camioneros ahora, en estos momentos en que el país está literalmente de rodillas en el suelo, con la recesión más profunda que hemos vivido desde el año 82 y probablemente desde la crisis de los años 30, con tasas de desempleo del 12 y tantos %, pero sin no cuenta todos los otros mecanismos en los cuales los trabajadores están en sus casas forzosamente, con reducciones voluntarias, entre comillas, de jornada, girando de fondos de su seguro de cesantía, o usando el 10% del retiro de AFP. Entonces, si uno suma todo eso, fácilmente estamos en una tasa de desempleo del 20% o más, ¿ya? Entonces, esa es la realidad económica, y a eso agregar, en este momento de vulnerabilidad del país, agregar un mecanismo de presión como el que están haciendo, además por básicamente algo que el gobierno y este gobierno y los últimos, todos los gobiernos del periodo democrático no han podido absorber o abordar en forma adecuada, porque es un problema súper complejo y en que está por medio de la violencia, lo cual radicaliza posiciones y hace más difícil los diálogos,
cualquier otra cosa. Entonces, ante esa situación, usar la violencia de lo que es un paro de camioneros que provoque desabastecimiento a la población, la verdad es que no se puede ejercer presión de cualquier manera, ni en cualquier momento. Y esa es mi percepción. En este momento necesitamos todos apoyarnos unos con otros, trabajar ayudando, una mano ayuda a la otra para tratar de salir lo mejor posible de aquí a 2 o 3 años cuando termine, si es que termina esta pandemia, y no estarnos hundiendo y aprovechando la vulnerabilidad y la intolerancia a suspender el suministro de la población que existe ahora, tanto por el gobierno como por la sociedad. Aprovechar eso para lograr, no sé qué es lo que quieren lograr, o sea, en verdad, aparentemente lo que quieren es intervención militar o protección de algún tipo con mayor energía, pero eso también no es lo que el conflicto de la Araucanía necesita. Necesita más entendimiento, más diálogo, más restablecimiento de la conversación en búsqueda de soluciones. Así es que lamento lo que está ocurriendo. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes a través de todas nuestras plataformas. Somos Conexión Empresarial Chile. Cristian, me llamó la atención una columna en el diario elmostrador.cl escrita por Sergio Vera. El titular dice: ¿por qué limitar las utilidades de las AFP y más? Te leo un extracto. La utilidad promedio sobre las ventas fue de 36,7% en el sistema de AFP, muy superior al 18,7% del sistema bancario, considerando los principales bancos chilenos, el 50% del mercado. El caso de las administradoras de fondos de pensiones debiera servir como inicio de un debate para definir el país que queremos. Nos hemos afanado mucho sobre responsabilidad social y solidaridad, pero poco y nada hemos hecho para corregir el origen de los males, prácticas desmedidas en nuestros mercados. Estamos viviendo a nivel mundial un proceso de cambio, pero estamos a la espera de saber si serán cambios profundos o solo un maquillaje, algo superficial, y que todo después seguirá igual. Cristian, ¿crees que este tipo de prácticas como la señalada en esta columna de opinión se deben corregir y cómo hacerlo? Sí, respecto de la rentabilidad de las AFP, la verdad es que son súper altas. O sea, no es solo la utilidad promedio sobre las ventas, sino que finalmente la utilidad sobre patrimonio o utilidad sobre activos también están por sobre los rangos de lo que es a nivel internacional una rentabilidad razonable, suficiente, como de equilibrio entre los intereses de la empresa y los intereses de los consumidores y los usuarios o clientes. Entonces, y eso ha sido un fenómeno, digamos, medio recurrente en el sistema AFP, que tiene altas tasas de rentabilidad, demasiado altas, digamos, excesivamente altas, en comparación con el esfuerzo y el riesgo invertido. Entonces, ahora, ¿cuál es la justificación de regular las utilidades? Porque es una alternativa, ¿cierto?, que se ha planteado. Bueno, desde el punto de vista de la economía, hay justificación para regular actividades cuando hay una concesión a empresas para que desarrollen una actividad en la cual hay un bien público de por medio, un bien público o una provisión de un bien público a nombre del Estado, que es este caso. El sistema AFP nace por un mandato del Estado a través del decreto de ley 3500, la ley en el sentido, ¿cierto?, para hacerse cargo de las pensiones del país. Pero el punto es que, tal como las empresas de electricidad son reguladas, porque se entiende que es un servicio de una concesión del Estado para que desarrollen cierta su actividad, o las empresas de transmisión, o las empresas de distribución eléctrica o de servicio en general, servicios públicos. En este caso, si bien no se trata de un servicio público, pero sí se trata de un servicio contratado por el Estado que otorga esa licencia, y sí podría regular los márgenes y las utilidades y los precios cobrados. Así que hay justificación, yo encuentro que sí la hay. Y el punto es cómo hacerla efectiva y eficiente, porque de nuevo suele ocurrir que los sectores regulados se las arreglan, digamos, para influir sobre los reguladores, influir sobre los legisladores, para en el fondo mantener rentabilidades altas pese a la regulación. Entonces, lo interesante sería que se hiciera de una forma
ajustada, precisa, invulnerable al lobby o invulnerable a la influencia, que permitiera realmente al sistema, a las administradoras, tener una rentabilidad normal y natural, que es lo que corresponde por su trabajo, su servicio. Hay un riesgo, hay un esfuerzo, hay, en fin, un montón de... pero no excesiva, que ese es el punto. He querido dejar para el final esta buena noticia para las pymes y emprendimientos que lideran preferencias de compra por Internet durante agosto. Fíjense que en julio 43% de las personas declaraba haber optado por una pyme o emprendimiento para hacer una compra. En agosto esa cifra aumentó de manera inédita a un 51%, ubicándose en primer lugar. Si bien las pymes y los emprendimientos tomaron fuerza en mayo como una solución ante las restricciones de movilidad, durante agosto se han posicionado como un canal tan importante como los demás. Por otro lado, las pymes están aumentando su oferta y, a diferencia de los otros canales, han resuelto muy bien el problema del despacho. Cristian, este hecho marca un hito en las ventas por e-commerce de las pymes y emprendimientos, mostrando una capacidad de adaptarse a las condiciones del mercado. ¿Qué recomendaciones podrías entregar a este segmento de empresas? Bueno, efectivamente, este es un momento favorable para las pymes, pero no transversalmente para todas las pymes, es decir, para las pymes que están en despacho, distribución, venta, compra-venta online, porque las pymes que están relacionadas, por ejemplo, sector servicios, a restaurantes, hotelería, turismo, recreación, todavía falta mucho antes de que haya una especie de normalización de nuevo en la demanda por ese tipo de actividades. Entonces, algunos nichos, algunos sectores de actividad económica, algunas actividades, efectivamente han visto un florecer de las pymes. Y creo que una mezcla de que, por ejemplo, el abastecimiento de alimentos, las personas, se ha evidenciado que hay una menor afluencia a supermercados, si bien las compras cada compra es más grande, porque en el fondo se compra con un periodo, ¿cierto? No se está yendo con la frecuencia que se iba pre-pandemia. Son menos frecuentes las compras, de monto cada compra más alto, pero en total, acumuladamente, en periodo de pandemia, las ventas del supermercado han caído. Y sin embargo, las ventas a través de otros canales de pequeña y mediana empresa, almacenes de barrio, locales más pequeños, se han visto favorablemente, digamos, mantenidas o incluso aumentadas en muchos casos. Entonces, la recomendación que yo le daría a los empresarios, ¿cierto?, de pymes y emprendimientos, es claramente subirse al tren de este cambio, ¿cierto?, en la cultura, en el modo, en la tecnología de hacer los negocios, que involucra más internet, online, despacho a domicilio, en los rubros en los cuales se puede, porque hay rubros en los cuales no se puede, que son los rubros de servicio en general. Aunque servicios profesionales, por ejemplo, sí se ha visto también una sustitución hacia servicios online y virtuales, digamos, que antes eran presenciales o que había más interacción, digamos, con clientes. Entonces, yo lo que sugeriría es subirse a esta ola de uso de tecnologías de información en los procesos productivos y en el modelo de negocio, especialmente en el modelo de negocio de distribución y despacho, de venta. Porque esto llegó para quedarse. Los consumidores sin duda van a cambiar sus hábitos y sus preferencias, y por un buen tiempo todavía vamos a ver que la gente siga parcialmente retornando a sus actividades presenciales y parcialmente va a mantener sus actividades desde el hogar. Entonces, por una recuperación solo gradual, lenta, que va a ocurrir a medida que se empiece a normalizar. Entonces, y además, incluso cuando haya terminado la pandemia, es previsible que las personas van a mantener una mayor presencia de estas tecnologías en sus formas de interacción con lo que necesitan, de lo que había en el pasado. O sea, esta pandemia aceleró un cambio que estaba ocurriendo ya, que ha ocurrido hace un tiempo atrás en economías avanzadas, ¿cierto? Y sigue profundizándose, pero en este caso nosotros estábamos un poquito atrasados y esta crisis obligó a actualizarnos, digamos. Pero esa actualización llegó para quedarse, eso creo que sin duda.
Bien, así estamos concluyendo nuestro comentario económico junto a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Nos encontramos en 7 días más. Que te vaya muy bien. Gracias, Alfredo, por la invitación. Feliz de estar aquí y de poder entregar visiones y, bueno, tus preguntas siempre muy buenas también, muy atingentes. Así que gracias por la oportunidad. Hasta una próxima. Nacional. Oye, les quiero contar el paso a paso laboral. Creo que esto es muy importante. ¿En qué consiste el paso a paso laboral? En el marco del plan de desconfinamiento, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social ha elaborado una hoja de ruta llamada Paso a Paso Laboral, que tiene como objeto establecer las medidas preventivas que tanto empleadores como trabajadores deben adoptar para disminuir los riesgos de contagio. Yo me quiero en este minuto enfocar en los colaboradores, en los trabajadores. Primer paso. ¿Qué medidas de higiene puedo adoptar para prevenir los contagios? Bueno, ya lo sabemos, pero repasemos. Usar mascarilla, cubrir la boca y nariz con el antebrazo o pañuelo desechable al toser y estornudar. Y en este caso, no reutilizarlo. Me refiero al pañuelo desechable. ¿Qué otra cosa? Lavar tus manos con jabón frecuentemente o utilizar alcohol gel al llegar al lugar de trabajo, durante la jornada y especialmente antes de comer. Evita tocarte la nariz, boca y ojos. Evita el contacto físico al momento de saludar, ¿ya? No compartir artículos de higiene personal, de alimentación, herramientas de trabajo, ni elementos de protección personal. ¿Qué otra recomendación? Evitar contactos cercanos como conversaciones cara a cara. Evitar espacios concurridos o abarrotados de personas, como lo que hemos visto que ha pasado estos últimos días. Evitar lugares cerrados de poca ventilación, ¿ya? Ahora, ¿qué debes hacer si presentas síntomas de COVID-19 y estás en tu lugar de trabajo? Mira, si tienes 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre sobre 37,8 grados Celsius, dificultad respiratoria, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza u otro síntoma asociado al COVID-19, debes avisar a tu jefatura y ser derivado a un centro de salud según tu previsión, ya sea que tengas FONASA o ISAPRE. El empleador tendrá que facilitar un traslado seguro y deberás informar las personas que podrían ser consideradas contactos estrechos de acuerdo al protocolo del MinSal para estos casos. Si la evaluación médica confirma que corresponde a un caso sospechoso, el médico emitirá una licencia médica por 4 días a la espera del resultado del examen PCR. ¿Ya? ¿Qué más? Si tu empresa está incumpliendo las medidas de higiene, que esperemos no se dé, pero si pasa, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes presentar, por ejemplo, una denuncia? ¿Qué nos comenta este protocolo? La denuncia se puede efectuar por distintas vías. Tienes la vía web, descargando el formulario de solicitud de fiscalización desde el sitio online, que es www.direcciondeltrabajo.cl, y lo envías a la casilla denuncia@dt.gov.cl. Y la otra forma es presencial, que no te recomiendo en todo caso, en la oficina de la Inspección del Trabajo respectiva. Trata de hacerlo vía online, si es que se presenta el caso. Ahora, mucha gente ha estado desarrollando durante estos meses el modo teletrabajo o home office. Y la pregunta que surge: ¿seguirá vigente la ley de teletrabajo y trabajo a distancia una vez terminada esta pandemia? Bueno, les quiero contar que la ley de teletrabajo y trabajo a distancia, recordemos que entró en vigencia el pasado 1 de abril de este año. Los trabajadores y trabajadoras podrán continuar pactando esta modalidad de trabajo una vez que termine la pandemia, pudiendo acceder a los derechos y beneficios contemplados en esta ley y a los demás establecidos en el Código del Trabajo. Recordemos que muchas empresas ya están evaluando tener un mix en estos dos temas o estos dos tipos de trabajo, el presencial y el teletrabajo. Ahora, ¿qué pasa si vives en una comuna en cuarentena y trabajas en una comuna en transición? ¿Mi empleador me puede obligar a ir a trabajar? La respuesta es categórica: no, salvo que la persona realice labores en una empresa considerada esencial por la autoridad sanitaria y que cuente con su permiso respectivo para poder trasladarse.
De lo contrario, dicho empleador podrá ser sancionado por infringir la normativa vigente. Y una última pregunta: si mi empresa u organización atiende público, ¿cuáles son las medidas sanitarias con las que debo contar? Esto es muy interesante y muy importante poner atención. Primero, establecer un número máximo de usuarios o usuarias al interior del recinto de atención considerando características del lugar como el tamaño, la ventilación, entre otras. Segundo, resguardar el ingreso preferencial a las personas mayores de 60 años, embarazadas, personas en situación de discapacidad y enfermos crónicos. Se recomienda disponer de horario diferenciado para la atención de adultos mayores. Tercero, establecer en las entradas y salidas mecanismos de desinfección de manos, como alcohol o alcohol gel. Cuarto, si la oficina de atención cuenta con 2 o más accesos, deberá habilitar uno de manera exclusiva para el ingreso y otro de manera exclusiva para la salida. Eso se da mucho, por ejemplo, en los supermercados. En el caso de no disponer de lo anterior, el acceso se deberá dividir, indicando y demarcando el sentido de circulación para el ingreso y para la salida. Quinto, demarcar el distanciamiento de seguridad de 1 metro en el piso mediante, esto puede ser cinta adhesiva, pintura u otra técnica que garantice una demarcación visible y permanente en pasillos y cualquier otro servicio que requiera un tiempo de espera para la atención del usuario o usuaria. Sexto, si se generan filas de espera al exterior del centro de atención, se recomienda contar con personal para guiar la atención y evitar estas aglomeraciones. Séptimo, mantener en todas las entradas señaléticas que indiquen las obligaciones y recomendaciones generales de autocuidado, conforme a la normativa dispuesta por la autoridad sanitaria. Octavo, aplicar las medidas de higiene en los lugares de trabajo y lugares comunes estipuladas por la autoridad sanitaria. Y, por último, evaluar riesgos y procedimientos de trabajo seguro preventivo y atenerse a los procedimientos de MinSal sobre contagios y contactos estrechos. Eso es muy importante que lo puedan considerar. Recuerden que toda esta información que les acabo de describir, ustedes la pueden encontrar en el siguiente sitio web: www.pasoapasolaboral.cl. Recomendaciones que debes tener muy presente. Al momento de despedir nuestro programa, lo primero, invitarlos para que mañana nos volvamos a encontrar en Conexión Empresarial Cowork. Y lo segundo, invitarlos también a que conozcan nuestro mix de productos que ofrece S&C Producciones Spa. Te ofrecemos videos corporativos. Si necesitas capacitar a tus colaboradores, comunicarte con tus clientes, mostrar tu empresa, conoce nuestra variedad de productos comunicacionales en formato audio y video. Para mayor información, comunícate a nuestro WhatsApp, el +569 52 33 10 31. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.